Muy bien, vamos a continuar. Esta es la parte 3. Ahora, hay en ocasiones que nos piden la fuerza que se requiere para subir un bloque sobre un plano inclinado. Aquí está la situación, ¿ok? Aquí está el bloque que tiene un cierto peso, W. Aquí un ángulo θ que es el del plano inclinado. Y esta fuerza es paralela al plano inclinado y me pide el valor, ¿ok? Ya no voy a hacer tanto, no lo voy a deducir, pero la expresión que nos permite calcular F es igual al peso por el seno de θ. ¿Ok? Entonces guarden esta fórmula. Esa es la fórmula para calcular F para subir un bloque sobre el plano inclinado. La tercera ley de Newton. Esta existe cuando hay dos cuerpos en contacto. ¿Ok? Y dice en pocas palabras que si hay una fuerza de acción, entonces habrá una fuerza de reacción. De igual magnitud, pero en dirección opuesta. De alguna forma yo lo relaciono como cuando nosotros le queremos dar un beso a la persona que nos gusta. Y al hacer eso, nosotros sabemos que va a haber una reacción. No sabemos cuál vaya a ser, pero va a haber una reacción. Se los aseguro. ¿Ok? Otra forma de visualizarlo. Imaginemos que aquí está un monito sujetando un balón contra la pared, ¿ok? Dejen aquí acomodar un poco. Ahí está. Sujetando con la pared. El monito aquí está ejerciendo una fuerza con sus manos para que el balón se permanezca ahí, que lo estoy representando por esta fuerza F2. Pero a su vez la pared está ejerciendo hacia el balón una fuerza de igual magnitud, pero en dirección opuesta, que está aquí F1. Y lo que dice la tercera ley, que F1 es igual a menos F2. Mismo valor, es decir, misma magnitud, pero lo único que cambia es la dirección. Va en dirección opuesta. Muy bien, finalmente, lo último de teoría, ya para hacer unos ejercicios, es lo que llamamos equilibrio. Vamos a decir que si un cuerpo está en reposo o se mueve a velocidad constante, ese sistema está en equilibrio. Si tenemos esta situación, entonces, si un cuerpo está en reposo o velocidad constante, la aceleración es igual a 0. Y si la aceleración es igual a 0, usando la segunda ley, llegamos a la conclusión que suma de fuerzas es igual a 0. Es decir, la suma vectorial de fuerzas es igual a 0. Y eso se le conoce como la primera condición de equilibrio. ¿Ok? Vamos a hacer unos ejemplos resueltos. Dice, nos dejen aquí acomodar. Ahí está, ejemplos. Ejercicio 1 de la guía, página 370. Me están dando F con esta notación, 150 newtons, 60 grados. Y me pide que cuánto valen las componentes de F. Rápidamente identifico que el vector está dado en forma polar. ¿Ok? Entonces el primer valor es la magnitud F y el segundo valor es θ. Busco mis fórmulas de las componentes y estas son las que están aquí. Es decir, que fx es igual a f coseno de θ, fy igual a f seno de θ. Sustituyo valores. Fx igual a 150 por el coseno de 60 grados. El coseno de 60 grados vale un medio. 150 por 1 entre 2 me da 75 newtons. Eso vale fx. Fy va a ser 150 por el seno de 60 grados. Eso va a ser 150 por el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Este 150, si lo divido entre 2, me va a dar 75. Y ya nada más le pego el raíz de 3. ¿Sale? Y esa sería la respuesta. Fx, 75 newtons. Fy, 75 raíz de 3 newtons. La respuesta correcta es el inciso C. Ejercicio 4. Me dice que calcule la magnitud de F. Si F vale lo siguiente, igual a menos 60 newtons menos 40 newtons. Está en forma rectangular. Si ustedes dibujaran este vector estaría en el tercer cuadrante, en las X negativas y Y negativas. Me piden la magnitud. Recuerden que la magnitud se calcula mediante esta expresión. Al sustituir valores, llego a lo siguiente. Menos 60 al cuadrado es 3600. Más menos 40 al cuadrado, eso vale 1600. Sumo estos dos y me da 5200. Raíz de 5200.
Pero por propiedades de los radicales yo lo puedo separar como raíz de 52 por raíz de 100. ¿Sale? Eso es por propiedades de los radicales. El raíz de 52, cuando simplifico ese radical, llego a que es 2 raíz de 13 por raíz de 100. Raíz de 100 vale 10. Y este 2 lo puedo multiplicar por el 10. 2 por 10, 20. Y nada más le pego el raíz de 13. Es decir, que la magnitud es 20 raíz de 13. Es decir, la respuesta correcta es el inciso D. Muy bien, ahora vamos a hacer el ejercicio 5 de la guía, página 370. Dice, sobre una caja se aplican las siguientes fuerzas. Dice, F1 igual a 200 newtons a 30 grados, F2 200 newtons a 150 grados. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza resultante sobre la caja? Les voy a enseñar de dos métodos. El primer método es por el método de las componentes. ¿Ok? Recuerden, fuerza resultante se representa por la letra R. Paso número 1. Para hacer este ejercicio, el paso número 1 es conocer las componentes de cada vector. Entonces, aquí está F1. Como en el ejercicio pasado, calculan las componentes y te va a dar que F1x es igual a 100 raíz de 3 y F1y igual a 100. Aquí está el procedimiento, ya no lo voy a explicar. Ahora, de F2. F2x va a ser igual a 200 por el coseno de 150 grados. ¿Ok? F2y, este subíndice 2 indica que es de F2. La y es que es la componente vertical, la componente y. Y va a ser 200 por el seno de 150 grados. ¿Qué dificultad hay aquí para conocer esas componentes sin calculadora? A ver, les doy unos segunditos para que vean a qué se debe o cuál es la dificultad. Porque si se fijan no les puse los valores, ¿verdad? La dificultad es de que la tablita que les di va de 0 a 90 grados. ¿Ok? Ahora, para calcular ángulos mayores a 90, se hace el siguiente enfoque. Miren, paso número 1. Ustedes dibujen los vectores, partiendo del origen. F1 es 200 newtons a 30 grados. El otro vector es 200 newtons, es decir, la magnitud, a un ángulo de 150 grados. ¿Ok? Ahora, aquí represento cada una de las componentes de cada vector. Si se fijan, hay simetría, ¿verdad? ¿Cierto? Ok. Espero que lo puedan ver. Para hacerlo de una forma rápida, este ejercicio, este es el método gráfico. Vean, una vez que ya dibujo los vectores, me doy cuenta que esta amarilla va a la derecha y la otra amarilla va a la izquierda. Si yo las sumo, como estas valen lo mismo, pero van en dirección opuesta, 5 menos 5 me va a dar 0. Es decir, que la resultante en X vale 0. Y la resultante en Y es 2 veces la magnitud de F1Y. Pero la magnitud de F1Y vale 100. Y como tengo dos flechas azules hacia arriba, significa que se suman. 100 más 100, 200. Es decir, que el vector resultante tiene estas componentes. 0 en X, 200. Calcula la magnitud y te da que la magnitud vale 200. 200 newtons. Es decir, la respuesta correcta es el inciso A. ¿Ok? De forma rápida. Esto se hace por la simetría del ejercicio, porque los dos vectores tienen la misma magnitud de 200, lo que cambia es la dirección. ¿Ok? Ahora, este es el método 2 y el más rápido, y el mejor, ¿no? Para el examen. Les enseño el otro método que estábamos haciendo, pero se fijan, ya encontramos con una dificultad, que tenemos el coseno de 150 y el seno de 150, y eso los debemos de hacer sin calculadora. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hace? Fíjense aquí, en este dibujito. Si este ángulo vale 150 grados, este ángulo que está acá, ¿cuánto va a valer? Va a valer 30 grados, ¿ok? Y voy a redibujar ese triangulito que está acá. Y ese triangulito redibujado está en esta parte. Recuerden, la magnitud es la hipotenusa. Y el ejercicio me está diciendo que la hipotenusa vale 200. Este ángulo que le llamé alfa
me doy cuenta que vale 30 a partir del análisis de esta figura. ¿Ok? Ahora, las componentes, este es F2X, este es F2Y. Muy importante, F2X va en sentido en esta dirección, hacia los X negativos, y F2Y va hacia arriba, es decir, hacia las Y negativas. Otra vez, la componente en X va hacia los X negativos, por lo tanto esa componente debe ser negativa. F2Y va hacia arriba, hacia los Y positivos, es decir, que esa componente va a ser positiva. Eso es bien importante. Antes de sacar las componentes, debo darme cuenta si son positivas o negativas. Entonces, como F2X es una componente negativa, yo le debo de poner aquí el signo menos. Y recordando, las componentes de un vector es F2 en X, es F2 coseno de alfa. F2 es la magnitud, vale 200, menos 200, por el coseno de alfa, coseno de 30 grados. Y el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. 200 entre 2 te da 100. Entonces F2X es igual a menos 100 raíz de 3. Ahora, F2Y, yo ya sé que es positiva, aquí le pongo un más. Y es F2 seno de alfa. Y al hacer el mismo análisis voy a llegar que F2Y es igual a 100. Ahora, muy bien. Ya que tengo las componentes de cada vector, voy a sumar las X, las componentes en X. Y esa va a ser mi Rx de mi vector resultante. Es decir, Rx es igual a F1X más F2X. Se podrán convencer de que esto va a dar 0. Ahora, la resultante en Y va a ser F1Y más F2Y. Como las dos son positivas, 100 más 100 me va a dar 200. Otra vez, el vector R lo puedo poner como en forma rectangular, 0,200. Le saco la magnitud a este vector y me obtengo que la magnitud es 200 newtons. Es decir, la respuesta correcta es el inciso A. Muy bien, vamos a hacer el ejercicio 7. El ejercicio 7 pide la magnitud, que encuentre la magnitud de la fuerza resultante del siguiente sistema de fuerzas. El paso 1 es que cada fuerza la represente en forma rectangular. Y la forma rectangular de cada fuerza es la que está aquí. ¿Sale? Nada más es de que identifiquen el punto final a la cual llega cada fuerza. ¿Ok? Espero que no haya dificultades. Ahora, como me piden la fuerza resultante, pues ya tengo las componentes en X y tengo las componentes en Y. Voy a sumar las componentes en X. 3 menos 3 más 4. 3 menos 3, 0. 0 más 4, 4. Ahora voy a sumar las componentes en Y. 4 más 3, 7. 7 menos 3, 4. Es decir, que mi vector resultante tiene estas componentes, 4,4. Rx es igual a 4, Ry igual a 4. Saco la magnitud y llego que es 4 raíz de 2. Y ya, la respuesta correcta es el inciso A. Si se fijan, se hizo de una forma muy sencilla. Eso es porque los vectores los tengo en forma rectangular. Ya lo tengo por sus componentes. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el ejercicio 8 de la guía, página 371. Me dice, en la figura se representan los siguientes vectores, ¿no? Les voy a enseñar el siguiente método para sumar vectores. Este método para sumar vectores se le llama método gráfico. Fíjense, vamos a hacer este ejemplo. Imaginemos que les doy estos tres vectores, A, B, C. ¿Ok? Y me piden que calcule o que encuentre quién es A más B, B menos C, A más B más C. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma, para el inciso A. Me pide el vector A más B. El primer paso es que dibujo mi plano cartesiano. Y el primer paso es que voy a dibujar el primer vector. El primer vector es el vector A. Dibujo el vector A, este azulito. Y donde termina el vector A, voy a dibujar un nuevo sistema de coordenadas, que está aquí. Y a partir de ese nuevo sistema de coordenadas, voy a dibujar el siguiente vector, que es el vector B, más B. Entonces, aquí donde termina el vector A, dibujo el vector B. Copian y pegan. Y al momento de que lo pegan, fíjense, ese es el punto final. ¿Dónde yo inicié? A partir del origen. ¿Dónde terminé? Aquí. 1, partiendo del origen hasta acá, y pongo la flechita. Y ese es el vector resultante. ¿Ok? Es el método gráfico.
Vamos a hacer el inciso B. Haciendo el mismo método, primero dibujo el vector B. Aquí está en verde. Ahora voy a dibujar el vector menos C. Pero ojo muy aquí importante, porque este ya es un vector negativo. ¿Ok? Si lo alcanzan a ver, ¿verdad? Por el signo menos. Este vector que dibujé acá, este es el vector C positivo. El vector C negativo va a ser el siguiente. Este vector es el vector C. El vector negativo es el mismo, pero en dirección opuesta. ¿Ok? ¿Sí? Entonces vean, lo voy a hacer mediante este dibujo. Este es el vector C, ahí está. ¿Cuál es su dirección opuesta? Pues nomás le hago una rotación de 180 grados. Lo rota 180 grados y se dan cuenta que va a ir en esta dirección. Es decir, dibuja la misma línea punteada que sigue ese vector C, pero ahora esta flechita va a indicar en la dirección opuesta. ¿Ok? Ahora, ese es el vector menos C. Es decir, el vector menos C va a ser este. Déjenlo dibujo. Ahí está. Este es el vector menos C. Entonces, este vector menos C lo copio y lo pego donde terminó el vector B. ¿Y dónde terminó el vector B? Aquí. Entonces ahí dibujo el vector menos C. Y otra vez, 1, partiendo del origen hasta donde llegué. Y ese es el vector resultante. ¿Ok? Ahora, para el inciso C, ustedes háganlo y se van a dar cuenta que va a ser así. Donde termine cada vector, así le pueden seguir. Dibujan los demás y trazan. ¿Ok? Ya les di como una pequeña ayudita. Ahora sí, vámonos a nuestro ejercicio. Fíjense, en nuestro ejercicio tenemos esta situación. Nos dan esta relación. Y nos piden que cuánto vale el vector C positivo. Aquí me están dando el vector menos C. Se puedan dar cuenta que si donde yo termino, imaginemos que este es el origen. Aquí está el vector B. ¿Ok? Este es el vector A. Cuando termina el vector A, dibujo el vector B. Lo copio y lo pego acá. El vector B va a ser este que está aquí. ¿Sale? Y va a llegar a este punto. Es decir, el vector menos C, a ver si se alcanzan a dar cuenta, es igual a A más B. Debido a que este es negativo, multiplico todo por menos como una ecuación. Y voy a tener menos por menos más, menos A menos B. Factorizo el menos, va a quedar que es menos por la suma de A más B. Es decir, que la respuesta correcta es el inciso B. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente. Ejercicio 14 de la guía. Dice, se empuja un cuerpo de 2500 newtons por un plano con inclinación de 20 grados respecto a la horizontal y sin fricción. Eso es muy importante. ¿Cuál es la magnitud de newtons de la fuerza paralela al plano requerida para subir el cuerpo con velocidad constante? Y como les dije, esa fuerza es igual a W por el seno de teta. W me están dando que vale 2500. Y el ejercicio me dice, me está dando el valor del seno de 20. El seno de 20 grados es 0.342. Hace la pequeña multiplicación y te va a dar 855 newtons. ¿Ok? Sale. Esa es la respuesta correcta, el inciso D. Ahora, el ejercicio 11 de la guía. Dice, se aplica una fuerza de 1000 newtons para acelerar una caja a un ritmo de 25 metros sobre segundo al cuadrado. Me pregunta que cuál es la masa de la caja. Siempre que me den aceleración y me den fuerza, se me tiene que venir a la mente la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Despejas la masa, sustituyes y te va a dar que es 40 kilogramos. Es decir, la opción correcta es el inciso A. Aquí es muy importante, solamente para usar este tipo de fórmulas, que la fuerza debe estar en newtons y que la aceleración debe estar en metros sobre segundo al cuadrado. Si no están esas unidades, hay que hacer conversión de unidades antes de usar la fórmula. ¿Ok? Muy bien. Ejercicio 15 de la guía. Dice, sobre un cuerpo de masa m, actúa una fuerza de magnitud F, que le imprime una aceleración de 6 metros sobre segundo al cuadrado. Dice, si la magnitud de la fuerza se incrementa al doble y la masa se reduce a la mitad, ¿cuál es la nueva aceleración del cuerpo? Entonces, vean, aquí pongo la segunda ley de Newton, F igual a ma. En estas situaciones, yo sé que la aceleración vale 6. Ahora, para hacerlo de una forma fácil, voy a poner lo que me están dando. En vez de poner F, voy a poner 2, porque me dice que en la nueva situación la fuerza se incrementa al doble.
Si esta fuerza vale F, el doble de F es 2F. Pero nada más me voy a enfocar en el numerito. Le pongo el 2. El número de veces que aumentó o el número de veces que disminuyó. Ahora, me dice que la masa se reduce a la mitad. Entonces, en vez de poner M, voy a poner un medio. Porque se reduce a la mitad. ¿Ok? Si yo tengo 10 pesos, la mitad de 10 pesos, 5. Sí, entonces, este 2 que está aquí, lo que me saca es la mitad de las cosas. ¿Ok? Entonces, un medio. Por la aceleración. No me dice nada de la aceleración, más bien me pide que encuentre esa nueva aceleración. Yo despejo A. Este 2 está dividiendo a la A. Porque recuerden, 1 por A me va a dar A y queda arriba, A entre 2. Este 2 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Es decir, que A es igual a 4. ¿Este 4 qué significa? ¿Que vale 4 la aceleración? No. Este 4 lo que me indica es el número de veces que va a aumentar la nueva aceleración. La aceleración original vale 6. Este 4 me indica que aumenta 4 veces. Entonces, si aumenta 4 veces y la aceleración original fue de 6, 6 por 4, 24 metros sobre segundo al cuadrado. Imaginemos que aquí me hubiera dado un medio. Significa que la nueva aceleración vale la mitad. Si esta es la original vale 6, la mitad de 6 vale 3. ¿Ok? Mucho ojo en eso. Muy bien, ejercicio 14. Ejercicio 14 del cuaderno. El ejercicio 14 del cuaderno dice lo siguiente. O bueno, más bien, hasta aquí le vas a dejar, jóvenes. Yo sé que nos faltaron estos dos ejercicios, pero no quiero que se alargue de más el video. Esos los voy a explicar en la siguiente sesión. Y por el momento, aváncenle a los ejercicios que les dejé. Hasta aquí le vamos a dejar, jóvenes, y mucha suerte. Espero que haya sido de ayuda estos apuntes, estos ejercicios que hicimos. Y cualquier duda me pueden preguntar por el grupo. Saludos, hasta luego.